Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia de clausura del Congreso Uruguayo de Cardiología. Tenemos el honor de tener al doctor José Ramón González Juanatey. Ya fue presentado hoy en la mañana, pero bueno, para si alguien no estuvo, volvemos a presentarlo. El doctor es jefe del Servicio de Cardiología y catedrático del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, expresidente anterior de la Sociedad Española de Cardiología, amigo de la casa, ya que siempre realmente muy amablemente accede a venir acompañarnos y darnos su conocimiento y su experiencia. Así que bueno, estamos para escucharte. Nos va a hablar del futuro de la insuficiencia cardíaca, el reto de la ciencia de implementación. Sí, gracias, Florencia. Realmente para mí es un privilegio, como he dicho ya previamente, estar aquí en Montevideo, estar aquí en el Uruguay, y es como estar en casa. Realmente antes iba a dar un paseo por ahí, es como estar en casa, y además estar en Montevideo me trae muchos recuerdos familiares y por eso os agradezco especialmente la invitación. Bueno, cuando uno pretende hablar sobre el futuro de una patología tan prevalente, en donde hay tanta información, tiene el reto de cómo estructurar esa presentación para que en realidad pueda abordar algún aspecto que pueda interesar. Estos son mis posibles conflictos de interés. Y en realidad he estructurado mi presentación en una serie de topics. El primero es cómo estamos en insuficiencia cardíaca reducida, cómo estamos en ligeramente reducida preservada, y ya una serie de aspectos en la que nosotros tenemos mucho interés en nuestro grupo de investigación, en el papel de la grasa en pacientes con insuficiencia cardíaca y si esto puede ser una diana terapéutica también, y ya acabando con cómo organizarnos en insuficiencia cardíaca. Esta diapositiva es un poco un resumen de lo que todos sabéis. En reducida, en el año 25, estos son el grupo de fármacos que ha demostrado cambiar la historia natural de la enfermedad. No es decir nada nuevo, veremos cómo evoluciona esto, pero estos serían los 4 grupos fundamentales que de alguna forma han cambiado la historia de la enfermedad. Y la han cambiado, en realidad, la han cambiado desde el punto de vista de aportar calidad y cantidad de vida. Esto es uno de los mejores registros que se han hecho en los últimos 2-3 años sobre cómo impacta el tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca en el mundo real, nuestros pacientes. Si os fijáis, pacientes con insuficiencia cardíaca de novo, recién diagnosticadas, o de recién diagnosticado, si no recibe tratamiento, su mortalidad al año es aproximadamente un 40%, 36%. Si recibe un tratamiento elemental con IECAS o ARA2 más beta-bloqueantes, su mortalidad se reduce casi a la mitad, pero si recibe un tratamiento optimizado, con los 4 fármacos que han demostrado cambiar la historia natural de la enfermedad, sacubitril, valsartán, beta-bloqueantes, antialdosterónicos e ISGLT2, vemos que el cambio en la mortalidad es extraordinario, 10% de mortalidad. Pocas cosas en medicina tienen un impacto en cantidad de vida y también en calidad de vida como lo tiene la optimización terapéutica. Por tanto, el futuro de la insuficiencia cardíaca es utilizar mañana en nuestros pacientes lo que sabemos que cambia la historia natural de su enfermedad. Y en este aspecto de cambio de la historia natural de su enfermedad hay un marcador. Hay múltiples marcadores. Alguien puede decir, bueno, con esto yo tengo algún test que me permita saber que mi paciente va a responder con cantidad y calidad de vida. Seguramente el cambio en la fracción de eyección, este concepto de fracción de eyección recuperada, recuperar la fracción de eyección es el mejor parámetro que se asocia a buen pronóstico. Si en tu paciente, tras optimización terapéutica, logra recuperar o mejorar la fracción de eyección, el pronóstico es el grupo con mejor pronóstico. Por tanto, el futuro es hoy, el futuro es utilizar en nuestros pacientes lo que sabemos que funciona y además que funciona tan bien. A veces hacemos otras cosas que no tienen un retorno como este tratamiento optimizado y a veces lo hacemos en otras patologías que frecuentemente vemos en práctica clínica. Con este centinela pudiéramos decir que es qué le pasa a la fracción de eyección de tu paciente
como marcador de buen pronóstico. Pero esto no se acaba aquí. La investigación en fármacos, también en dispositivos, pero fundamentalmente en fármacos en insuficiencia cardíaca es extraordinaria. Esta diapositiva resume de alguna forma toda la investigación que se está concentrando en diferentes áreas. Lo más importante es que lográsemos, de alguna forma, algún tipo de intervención que de forma transversal pudiese modificar el corazón, los vasos, el riñón, el sistema inmune, de alguna forma, que juega un papel importante, la inflamación de forma global. Pues bien, esa diapositiva resume todo lo que va a venir en el horizonte de los próximos 10 años en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, y luego haré algún comentario particular a alguno de los fármacos. Otra de las áreas, siempre nos han dicho, llevamos tiempo diciendo que la fracción de eyección va a desaparecer como determinante fenotípico de nuestros pacientes, pero reiteradamente desde las guías del 2016, que fue en las primeras guías que se introdujo el concepto o el grupo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida, entre 41 y 49 de fracción de eyección. Eso continuó. Tuvimos mucho debate en las guías del 2016 de si introducir ese grupo o no, pero eso ha persistido, ese concepto de ligeramente reducida o mid-range, como queramos llamarle, y preservada. ¿Qué hay de nuevo en esto? Aquí sí que hay mucha investigación y muchos datos nuevos que deben integrarse de alguna forma. De entrada, medicación para ligeramente reducida, tenemos un consenso. El consenso es que tratemos a la ligeramente reducida como reducida. Es un consenso porque todos, salvo los ISGLT2, aparecen como clase 2B. 2B es que puedes usarlo, y aunque hay ese consenso de tratarlos como la reducida, creo que poner recomendación 2B a sacubitril, valsartán, betabloqueantes, antialdo, aunque antialdo un poco de información, los datos más nuevos son más contundentes, lo único que han hecho es que han parado un poco la investigación de ensayos clínicos dedicados en ese área. Sea como fuere, en este momento pues es 2B. Y en preservada veremos ahora, más allá de ISGLT2, si los antialdosterónicos deben introducirse o no, o si algún otro grupo de fármaco debe introducirse en algún patrón fenotípico de preservada. Pero siempre ha habido un gran debate sobre el papel de los betabloqueantes, sobre todo el papel de los betabloqueantes en la preservada, porque hay pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada que tienen incompetencia cronotrópica, y en ellos se ha planteado que los betabloqueantes podrían ser deletéreos desde el punto de vista de empeorar su capacidad funcional. Y siempre ha habido la duda sobre el efecto pronóstico de betabloqueantes en el conjunto de la preservada, siendo la preservada tan heterogénea que es difícil, más allá de ISGLT2, sobre todo sobre las hospitalizaciones, el efecto sobre las hospitalizaciones, de observar beneficio. Este es el último, no es un metaanálisis, es un análisis de ensayos clínicos en donde se sugiere que los betabloqueantes podrían tener algún beneficio en la preservada, aunque ojo con la hospitalización, porque podrían tener un efecto deleterio sobre la hospitalización. Por tanto, betabloqueantes en preservada sigue siendo un reto en cómo seleccionar a qué pacientes pueden beneficiar y qué pacientes pueden empeorar al menos su capacidad funcional. Por ahora no hay ningún ensayo clínico que haya demostrado efecto real de betabloqueantes en preservada. Así es un ejercicio de personalización en práctica clínica. Probablemente hipertensos o individuos más jóvenes podrían beneficiarse de betabloqueantes, pero por el contrario, pacientes de edad más avanzada, con frecuencias cardíacas basales más bajas, que son incapaces de taquicardizarse adecuadamente con el ejercicio, los betabloqueantes, este concepto de incompetencia cronotrópica podría empeorarles. Recientemente nosotros hemos escrito una editorial en la Revista Europea de Insuficiencia Cardíaca planteando el papel de los betabloqueantes en la preservada y definiéndolo como un ejercicio de personalización en pacientes que podrían beneficiarse
fundamentalmente podrían ser individuos más jóvenes, con frecuencias cardíacas más elevadas, o pacientes que podrían al menos deteriorar su capacidad funcional, que sobre todo serían de mayor edad, con frecuencias cardíacas basales en el rango de normal, tirando abajo, tirando a la bradicardia, que sería un poco una forma de identificar ese concepto de incompetencia cronotrópica que podía empeorar su eficacia, es decir, podría empeorar su capacidad funcional. Por tanto, beta-bloqueantes, que es un área de continuo debate, sobre todo en preservada, tendría desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, esta aproximación. Pero la preservada no para. Esta diapositiva de alguna forma resume toda la investigación en preservada en los últimos 20 años, que ha ido de la mano de cómo entendemos la preservada, desde un concepto exclusivamente hemodinámico, aumento de presiones de llenado, hasta un concepto actual fisiopatológico más inflamatorio, más de diferentes patrones fenotípicos. Inflamatorio, fibrótico, serían dos componentes, pero al final hay que identificar en práctica clínica distintos fenotipos de preservada. En la diapositiva se recogen todos los ensayos clínicos que hasta la llegada de los ISGLT2 todos habían fracasado: beta-bloqueantes, IECAS, ARA2, sacubitril, valsartán, antialdo, todo había fracasado, y recientemente pues ha habido ensayos clínicos nuevos, especialmente con antialdosterónicos no esteroideos y con GLP-1, agonista del receptor GLP-1, que pueden cambiar de alguna forma la recomendación de tratamiento, al menos en algún grupo de pacientes. Esto sería todo el espectro de ensayos clínicos recientes, también en preservada, y, como os comentaba, recientemente 2 ensayos clínicos más allá de los ISGLT2, que es ya clase 1 en preservada, pues sería el Fine-ARTS con finerenona, un antialdosterónico no esteroideo, pero un bloqueante del receptor de la aldosterona, sea esteroideo, eplerenona o espiro, o no esteroideo como finerenona, y más recientemente el Summit. El futuro de la insuficiencia cardíaca va a venir también de la mano de la aldosterona. Esta diapositiva resume cómo podemos bloquear el receptor mineralcorticoide. Lo podemos hacer de forma más convencional, con espiro, con eplerenona, o lo podemos hacer de una forma más moderna, con no esteroideo, finerenona. La pregunta ¿es distinto finerenona de espiro y eplero? Obviamente no hay una comparación directa, pero lo vamos a ver. Esto es el Fine-ARTS, pacientes con insuficiencia cardíaca ligeramente reducida o preservada, donde, como veis, el objetivo primario ha sido positivo. Es un objetivo primario combinado, como siempre en insuficiencia cardíaca, que es hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte de causa cardiovascular, pero como veis, el beneficio, de nuevo, se concentra en las hospitalizaciones, sin un efecto tan claro en la muerte de causa cardiovascular. Pero la pregunta está ahí, es decir, finerenona es el primero que tiene un ensayo clínico positivo de antialdosterónicos, porque previamente el TOPCAT había fracasado de forma global, y la pregunta, un fármaco nuevo que interacciona con el receptor, aunque sea no esteroideo, ¿es esperable que sea diferente de fármacos más clásicos que interaccionan también bloqueando el mismo receptor? Pues yo me he permitido elaborar esta diapositiva. Este es el TOPCAT en general, y este es el TOPCAT en el segundo renglón, excluyendo los pacientes de Rusia y de Georgia, que, como sabéis, hubo mucho debate si se habían incluido pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca, y debajo está el Fine-ARTS sobre beneficio en el objetivo primario, en las hospitalizaciones y en la muerte cardiovascular. Bueno, cada uno de los que estáis aquí puede sacar sus propias conclusiones, porque efectos adversos, hiperpotasemia, ¿alguien espera menos hiperpotasemia? Difícil, porque si interacciones de la misma forma con el receptor es difícil, o alguien espera menos disfunción renal, difícil desde ese punto de vista. Por tanto, finerenona
se introducirá probablemente en el arsenal terapéutico de recomendaciones de las guías, pero la cuestión es que necesitaríamos, y lo necesitaríamos de forma urgente, un ensayo clínico que nos dijera si realmente es distinto a antialdosterónicos clásicos, que en mi país, Espiro, cuesta menos de €1 el tratamiento al mes, y eplerenona, pues un precio también muy reducido. Ahí queda el debate. Sea como fuere, recientemente en el New England se plantea que al menos en preservada, aceptando que en ligeramente reducida deberíamos tratarlos, aunque es un consenso como reducida, en la preservada los datos actuales orientan a que una combinación de ISGLT2 y un antialdosterónico, y aquí plantean un antialdosterónico, podría ser, a día de hoy, mayo del 25, la estrategia terapéutica relativamente transversal a todos los pacientes con preservada. Pero, como os decía, el mundo de la aldosterona es el futuro inmediato en los próximos años en insuficiencia cardíaca. Sabemos que la aldosterona interacciona y ejerce sus efectos deletéreos a través del receptor mineral corticoide. Eso es lo que llamamos efectos genómicos de la aldosterona. Pero la aldosterona tiene efectos no genómicos, es decir, efectos no mediados a través del receptor. Y recientemente ha habido mucho interés en esos efectos no mediados a través del receptor, que si tú bloqueas el receptor, no puedes bloquear esos efectos. La pregunta es, ¿tenemos alguna forma más eficiente de interaccionar con la aldosterona? Pues sí lo tendríamos, inhibiendo la síntesis de aldosterona, inhibiendo la sintasa de la aldosterona. Pues ese es el gran nuevo futuro de insuficiencia cardíaca. Los inhibidores de la sintasa de aldosterona que prometen un beneficio incremental, ya que más allá de bloquear la aldosterona en sus efectos deletéreos a través del receptor, podríamos ganar un beneficio incremental bloqueando los efectos no genómicos, no mediados a través del receptor de la hormona aldosterona. Hay en este momento ensayos clínicos en marcha, al menos que yo conozca, estaba revisando antes, hay al menos 10 grandes ensayos clínicos en marcha. Quizás la indicación más próxima va a ser la hipertensión refractaria. Es probable que sea ya aceptada esa indicación tanto por la FDA como por la Agencia Europea del Medicamento para hipertensión refractaria, pero hay ensayos clínicos en protección renal, hay ensayos clínicos en insuficiencia cardíaca preservada y hay ensayos clínicos en insuficiencia cardíaca reducida. Veremos si los inhibidores de la sintasa de aldosterona, al bloquear de forma más global el efecto de esta hormona, es el próximo futuro en insuficiencia cardíaca, y en este caso sería con independencia de la fracción de eyección. Podría ser como un efecto ISGLT2-like, pero es necesario la llegada de dichos ensayos clínicos. Otro de los aspectos en que me gustaría concentrarme, y ahí tenemos mucho interés a nivel de grupo de investigación en Santiago de Compostela, y esto es un documento, es el documento de consenso que se publicó hace 2 años en la Revista Europea de Cardiología, y en que analizamos la preservada desde un punto de vista clínico, desde una orientación clínica. Preservada, es decir, que mi paciente tiene el síndrome clínico de insuficiencia cardíaca, pero la fracción de eyección es normal y tiene otra serie de alteraciones estructurales y funcionales en el corazón. Pero ese síndrome de preservada tiene una gran heterogeneidad fenotípica. Y dentro de la gran heterogeneidad de subgrupos, yo quiero traeros un poco la atención en la obesidad. Aproximadamente el 40%, al menos el 40% de los pacientes con preservada tienen obesidad y tienen obesidad visceral, tienen adiposidad. Sabéis que recientemente se ha sugerido cambiar obesidad por adiposidad, porque a nosotros lo que nos mata cuando aumentamos de peso corporal no es el músculo es lo que nos protege. Recientemente también del UK Biobank nos ha dicho que el músculo de todo nuestro tejido es el que se asocia a más salud, y además salud transversal, cardiovascular, menos riesgo de cáncer, mejor estado inmunológico, y lo que realmente nos mata es la grasa
La grasa excesiva, la grasa ectópica, la grasa que tenemos en exceso en donde no deberíamos tenerla. Y además, eso es universal en la preservada. Estos son datos del Paragon, un ensayo clínico con sacubitril/valsartán en preservada, que fue neutro, en donde veis que la práctica totalidad de los pacientes incluidos en el Paragon tenían adiposidad visceral, incremento de adiposidad visceral. Por tanto, la preservada está muy relacionada con sobrepeso, pero sobre todo está muy relacionada con este concepto de lo que nos mata es la grasa que tenemos, sobre todo intraabdominal, intratorácica, grasa ectópica y adiposidad ectópica. ¿Por qué? Porque durante un tiempo incluso se consideró si había obesos metabólicamente sanos, el concepto de la paradoja de la obesidad. No existe paradoja de la obesidad y sobre todo no existe para la insuficiencia cardíaca. Esto es un artículo del JACC que realmente cambió este concepto y vemos que obesos sin ningún otro factor de riesgo tiene un 100% de incremento, sobre todo de insuficiencia cardíaca, también de cardiopatía isquémica y menos de ictus, no sabemos por qué esa discrepancia, pero menos de ictus, pero sobre todo de insuficiencia cardíaca. Por tanto, es la adiposidad, la grasa, la que realmente media patología en general. Recientemente la Organización Mundial de la Salud identificó a la adiposidad, a la obesidad, como el segundo factor de riesgo de cáncer, el primero el tabaco, el segundo la adiposidad, y es adiposidad visceral. Estos son datos de nuestro laboratorio, en donde tenemos mucho interés en el estudio de la grasa epicárdica como un compartimento de adiposidad ectópica y que sabemos hace mucho tiempo que se relaciona con enfermedad cardiovascular y sobre todo enfermedad cardíaca por un efecto paracrino directo. No necesita ir a la sangre sus mediadores, sino que directamente afectan a las coronarias y afectan al propio corazón. Y se ha desarrollado este concepto de adiposidad inflamada, este concepto de adiposidad con funcionalismo normal y adiposidad con alteración de su funcionalismo. En el fondo, la alteración del funcionalismo, y estos son datos de nuestro grupo, en grasa visceral aumentada, ectópica, se relaciona con tres elementos. Sobre todo, es proinflamatoria, profibrótica y protrombótica. Libera mediadores que favorecen la trombosis. Por tanto, serían los tres componentes de ese concepto de adiposidad ectópica anormal o disfuncional, grasa ectópica disfuncional. Y se ha asociado con todas las formas de presentación clínica de las enfermedades del corazón, con cardiopatía isquémica, con insuficiencia cardíaca y con fibrilación auricular, y con insuficiencia cardíaca, especialmente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. Por tanto, la adiposidad ectópica dentro de esa caracterización fenotípica de la preservada, ese grupo tan prevalente en preservada, podría ser no solo un mediador de la enfermedad, inducir inflamación en el corazón, inducir fibrosis como componente fundamental del corazón, sino que podría ser una diana terapéutica. Y sabemos que el grupo sobre todo de GLP-1 y agonistas del receptor GLP-1, todo un programa de investigación, que yo no os voy a cansar, en diabetes, en diferentes otras formas de enfermedad cardiovascular, pero también en insuficiencia cardíaca. Este es el programa STEP, en donde en pacientes diabéticos y no diabéticos con preservada mejora su capacidad funcional y, aunque esto no era el objetivo primario, y este es el problema fundamental, que no era el objetivo primario, también podría mejorar el pronóstico, pero tiene un problema porque no era el objetivo primario del STEP, e incluso en el SELECT, en obesos, sobrepeso y obesos con cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca sin diabetes, especialmente en el subgrupo de insuficiencia cardíaca, tienen un beneficio claramente, aunque, de nuevo, este es un análisis de subgrupo. Pero el primer ensayo clínico específico en preservada también es con un agonista GLP-1, que es un dual tirzepatide. Pacientes con insuficiencia cardíaca preservada, tirzepatide en objetivo combinado de muerte cardiovascular y empeoramiento de insuficiencia cardíaca, se acompaña de una reducción significativa, aunque de nuevo sin cambio en la mortalidad y solo beneficio en hospitalizaciones. El problema del Summit es la selección de pacientes.
No sabemos muy bien cómo se seleccionó a ese grupo de pacientes con preservada, con NT-proBNP muy bajo, sobre 200, por tanto es dudoso que todos tuvieran insuficiencia cardíaca, y eso es lo que ha hecho que, como veis ahí, su pronóstico es muy diferente al del IBER, que también es un estudio de preservada con dapaglifosina, donde el pronóstico es peor. Con los datos del SUMMIT lograremos la aprobación de TIRCE y de los agonistas GLP-1 en preservada, veremos, pero sin duda es, de alguna forma, una orientación de que, tomando la adiposidad ectópica como diana terapéutica, podemos lograr beneficio clínico claro en nuestros pacientes. Y ya un poco para acabar, ¿cuáles serían los mecanismos del beneficio? ¿Por qué? ¿Por qué estos fármacos, más allá de la pérdida de peso, podrían beneficiar a estos pacientes? Pues de nuevo son datos de nuestro laboratorio en donde vemos que con semaglutida en grasa epicárdica obtenida durante la cirugía cardíaca de pacientes con preservada y muchos de ellos con enfermedad coronaria, enfermedad valvular, observamos que tratando esa grasa con semaglutida revertimos ese concepto de grasa disfuncional, de grasa ectópica disfuncional, ya que semaglutida haría un efecto, un GLP-1, sobre reducción del perfil inflamatorio, profibrótico y protrombótico de esa grasa. Pero sería aquí, lo vemos como habría un beneficio multifactorial al modificar la funcionalidad de la grasa, en este caso de la grasa epicárdica, en esos tres componentes de disfuncionalidad: reducir inflamación, fibrosis y protrombosis. Pero esto no para, esto, como sabéis, es una gran cantidad de investigación. Esta diapositiva resume todo lo que va a venir en esta área y también en insuficiencia cardíaca y sobre todo en insuficiencia cardíaca asociada a adiposidad ectópica. Recientemente nosotros hemos hecho un análisis de todos los pacientes de nuestra área sanitaria tratados con GLP-1, SGLT2 o la combinación, y la combinación parece aportar, y esto es un registro con las limitaciones de un registro, parece aportar un beneficio adicional, especialmente podría ser en pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia cardíaca preservada. Y ya la parte final de mi presentación es que en insuficiencia cardíaca necesitamos organizarnos. Como os decía, el futuro es utilizar en nuestros pacientes mañana lo que sabemos que funciona. Pero la pregunta es, ¿cómo tienes tú en tu área organizada la atención a pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Tienes un programa de cómo debe circular el paciente en el sistema, el papel de la enfermería, el papel de medicina interna, cardiología, el papel de, sobre todo, los médicos de atención primaria y un poco, y defines indicadores de calidad? Este es, para mí, el mejor documento que se ha publicado en insuficiencia cardíaca de forma reciente, que dice 14 indicadores de calidad que todo el mundo que trata pacientes con insuficiencia cardíaca debería tratar de cumplir y debería analizarlos en sus pacientes. ¿Cómo tienes tú tus pacientes? No para decir quién lo hace mejor, quién lo hace peor, sino para identificar las oportunidades de mejora que todos tenemos en un área donde hacerlo bien aporta tanta salud, aporta tantos años y tanta calidad de vida. Solamente deciros que si un médico de atención primaria os envía un paciente, os pide una consulta de un paciente con insuficiencia cardíaca, el tiempo que tardéis en verlo se asocia a la mortalidad. Estos son datos de nuestro grupo, en más de 10.000 pacientes derivados por médicos de atención primaria, y como tardes más de 8 días en verlo, la mortalidad empieza a aumentar. Y si tardas más de 30 días en verlo, la mortalidad de ese paciente aumenta 2 veces. Por tanto, necesitamos organizarnos, y necesitamos organizarnos especialmente en una enfermedad que se caracteriza por su inestabilidad. Y debemos buscar incluso dentro de sistemas de historia clínica electrónica integrada, cómo la inteligencia artificial nos puede identificar aquellos pacientes que tienen más riesgo de inestabilizarse, aquellos pacientes que debemos seguir de una forma más estrecha y que un sistema automatizado podamos hacerlo. Nosotros recientemente hemos incorporado dentro de la historia clínica electrónica de Galicia un algoritmo que identifica de forma automática y además muy robusta a los pacientes que tu médico de atención primaria te pide que veas, a quienes tienes que ver de forma inmediata, a quienes tienes que ver en menos de 3 días, porque si no lo vas a pagar
con el paciente en urgencias, hospitalizado o incluso aumentando su mortalidad. Por tanto, el futuro de la insuficiencia cardíaca es hoy. El futuro de insuficiencia cardíaca es sobre todo hacer lo que sabemos que funciona en cada uno de nuestros pacientes, pero como veis hay un gran futuro en la única enfermedad cardiovascular que sigue aumentando incidencia y prevalencia, pero esta diapositiva refleja quizás el espíritu de un programa en una patología tan inestable como insuficiencia cardíaca. Hacerlo bien en cardiopatía isquémica es fácil, o relativamente fácil, porque es sencillo. Hacerlo bien en fibrilación auricular es también relativamente sencillo. Insuficiencia cardíaca es un reto, y dentro de ese reto la pregunta es cómo lo tienes organizado en tu área, mides indicadores de calidad que te permitan conocer cuál es la situación y poder identificar oportunidades de mejora, porque es el área en donde, de una forma más integrada, todos los profesionales tenemos que trabajar para construir un futuro de salud en nuestros pacientes. Muchas gracias.